Buenos días, Adi. Días, Natalie también por aquí que saludaron. Vamos a llamar, perdón, vamos a comenzar llamando a asistencia. Entonces, para que estén ahí súper pendientes. Arevalo Herrera Marta Liliana. Blanco Berledis del Carmen. Buenos días, profe presente. Bueno. Cárdenas Alexandra. María Rita Castillo. Sierra Karen Jimena. Michelle Andreina Contreras. Beatriz Piedad Cortés. María Paula Cuellar. Luna Esmeralda Díaz. Alexander Alonso Gallego. Jennifer García. Buenos días, presente. Edward Gómez. Edward Amit Gómez. Michelle Milena González. Luisa María González. Adriana Patricia Guayacán. Laura Natalie Gutiérrez. Karen Juliet Jiménez. Lady Catherine Jiménez. Profesora, buenos días. Disculpe, habla con Eduard García. Creo que me saltó en la lista, por lo que veo que va en orden. García. ¿Cuál es? García Cortés. Edo. Déjame revisar porque no me apareces. Me aparece Martínez García, me aparece García Jiménez, Jennifer Marentes García Buenos Gillette. días, presente. Regálame un segundo, sí. Pero no me Ok. aparece otro García. Aquí estuvimos en la clase pasada. García Cortés. Sí, no me apareces inscrito en el sistema. Ya toca que te dirijas, te cortes al correo de soporte y a ese número, porque no me apareces. O sea, en la Listo. plataforma como tal de Colsubsidio no estás. Es que no ¿Quieres? podía ingresar. No podía ingresar, no sé qué pasa. Creo que le envié un correo a docente Sí. 23 y envié un correo a plataforma también, que preguntándome qué curso, pues ya les contesté, estoy esperando a ver, pero no sé. Ah, vale. De todas formas, diligencia el Forms mientras tenemos forma de saber su hora y tu inscripción. Listo, ok. Listo. Diana Milena Ladino, íbamos. Natalie Lanciano. Buenos días, presente. Listo, Natalie. Daniela Larrota. Jennifer Macías. Angie Tatiana Macías.
Ginette Alexandra Marentes. Buenos ¿Qué? días, presente. Listo, Ginette. Catherine Vivian Martínez. Dayana Sofía Medina. Nelly Giomara Molina. Buenos días, presente. Listo, Nelly. Sandra Milena Molina. Liz Caterín Montaño. Ivonne Daniela Moreno. Ana Elsie Muñoz. Buenos días, profe. Presente. Listo, Ana. Alejandra Murcia. Luz Esperanza Murcia. Sí, señora, buenos días, gracias. Listo, Luz. Sandra Milena Nava. Andrea Osorio. Liz Caterín. ¿Cuál es el apellido de Liz Caterín? Montaño Liz Caterín, sí, ya tomé tu asistencia. Andrea Osorio. Valentina Osorio. Ana Lucía Ovalle. Karen Páez. Daniela Peña. Ginis Verónica Perea. Leslie Joana Pinzón. Buenos días, presente. Gracias. Listo, Leslie. Juliet Natalia Quintero. Buenos días, presente. Listo, Juliet. Luis Carlos Ramírez. Buenos días, presente. Listo, Luis. Erika María Ramírez. Andrés Nicolás Rodríguez. Astrid Valentina Rojas. Buenos días, presente. Listo, Astrid. Gina Paola Rojas. Luisa Fernanda Romero. Buenos días, profe, presente. Luisa. Mirica Sugey Rondón. Presente, profe. ¿Cómo se pronuncia tu segundo nombre? Suheik. Sugey, listo. Washington Rosero. Presente, profe. Listo. John Alexander Rosero. Hola, profe, buenos días, presente. Listo, John. Adi Rubio. Buenos días, profe, presente. Listo, Adi. Ana Yesmith Ruidas. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Ana. Laura Andrea Ruiz. Juan Sebastián Sáenz. Taylor Alejandro Buenos días, Troya. presente. ¿Taylor o Juan Sebastián? Juan Sebastián. Listo, Juan. Livia Constanza Vargas. Buenos días, profe, presente. Buenos días, Livia. Y Juliet Villarraga Gutiérrez. Buenos días, profe. Profe, creo que llegué después de la asistencia y me alcancé a quedar. ¿Después de las qué? De la asistencia, o sea, iba ya por la L. Yo soy Jiménez Vargas. A ver, miremos. ¿Alguien más nos llame? Jiménez Vargas Lady. Listo, ya te pongo acá Sí, la señora, asistencia. gracias. Listo. De todas formas, ya les dejé ahí el forms en el chat
también es necesario que lo diligencie. Vale, muchas gracias. Profe, tengo una duda. ¿Nosotros desarrollamos la actividad solo en el Drive o también en plataforma? No, solo en Drive. Vale, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar un poco más sobre la legislación. Estamos hablando sobre unos pasos que tiene la resolución 459 del 2012. Hoy vamos a hablar de otros pasitos más y sobre un poco más otras legislaciones que también competen. Pero entonces hagamos un recorderis. Recorderis. ¿Alguien recuerda qué pasos alcanzamos a ver? Profe, pues alcanzamos a ver los tres primeros pasos. Ujú. Digamos como inicialmente, el primero digamos que tiene que ver un poco de forma general con la atención a la persona, a la víctima cuando llega, digamos, a ese centro médico, si es del caso, o si llega a otra unidad, pues, digamos, guiarlo, orientarlo, cuál es el procedimiento que debe seguir ahí, digamos, el médico, si se quiere, digamos, es lo que recuerdo. Eso fue el primer paso. Así es. ¿Alguien recuerda el segundo paso? Gracias, Eduardo. Entonces, el primer paso decíamos que era la preparación a la comunidad. Entonces, habíamos hecho una reflexión de que habían muchas cosas todavía que faltaban en muchos de los lugares o las comunidades donde se atendían personas que podrían ser vulnerables en este aspecto. Entonces, este primer paso nos hablaba que se tiene que preparar a la comunidad o informar o educar para cómo acceder a los servicios integrales, acceder a estos servicios integrales. El segundo paso Profe, hablaba, sí, ya le iba a comentar sobre el segundo paso. ujú, El segundo paso son los fundamentos para la atención integral de las víctimas de la violencia. sí, Ahí hablaba sobre la verificación y el mantenimiento de la coordinación para brindar la atención integral a la víctima. sí, y hablaba sobre implementar el modelo, ¿cierto? Del que estamos hablando. Muy bien, ¿cómo es tu nombre? Berledis. Berledis, listo. Y el tercer paso, la recepción inmediata de la víctima de violencia sexual en el servicio de urgencias. ¿Qué habíamos dicho de ese tercer paso? Pues se hablaba sobre el tiempo, ¿no? Dentro de las primeras, ojalá no me equivoque, 72 horas tenía que ser priorizado, pero que si ya pasó después de 72 horas, ya pasaría un CRAYE 2. Y inicialmente sería un CRAYE 1 y tendría que darse prevalencia sobre pues cualquier otra situación. Así es. Pero que siempre la violencia sexual, independientemente del tiempo que haya transcurrido la agresión, va a ser una urgencia médica. Muy bien, gracias. Es Adi, ¿cierto? Sí, tú nos Sí, señor. indicabas también, profe, que podemos llegar al servicio de urgencias y no importa en el número que lleguemos, siempre la persona con abuso sexual tiene, o sea, siempre debe, así haya pasado la cantidad de tiempo que ha pasado, siempre tiene que ser atendida de primeras. ¿Qué más? Lo de manejar, lo de la custodia de la ropa, también lo dijiste. Y que siempre haya, o sea, para que la persona no sea, como te digo, que tú dijiste, se me olvidó, pero era que estuviera de una vez el personal adecuado en el momento que la persona
estuviera ¿qué haces? mostrando y contando la historia para no tener que volver a narrar los hechos y volver a vivir todo eso que vivió, contándole de pronto después al psicólogo, de pronto, no sé, pero era la idea era que en una sola vez estuvieran las personas adecuadas y se hicieran las preguntas idóneas para no tener que volver a victimizar a la persona. Sí, pues digamos como que la atención de primeras, como tú lo mencionas, y es como esa atención priorizada que decía Adi, se da cuando la víctima está en las primeras 72 horas después de la agresión. Si ya la agresión pasaron más de 72 horas, sí se prioriza la atención, pero no igual como si fuese dentro de esas primeras 72 horas. Y sí tienes toda la razón que, digamos, lo menciona la resolución y es como que no sabíamos, o de pronto no se conoce, no es tan conocido, de que la víctima pues tiene que ir pues con la misma ropa con la que fue de pronto agredida, ¿sí? Eso también lo mencionamos. Sí, señora. Y que lo ideal sí sería como que la atención se recibiera en conjunto para evitar como revictimizar a la persona. Listo, muy bien. También, profe, también se Yo habló de, Sí, perdón, Washington. también se habló de el direccionamiento, que el direccionamiento debe ser a centro hospitalario lo más probable, no coger para otros sitios, que mucha gente coge pues para otros sitios, que poner la demanda, que ponerla que para medicina legal, no, inicialmente es a urgencias y como decía la compañera, se debe clasificar como triage 1 si es pues reciente la agresión. También hablábamos de ese tema. Así es, listo, Washington. Muchas gracias. Dentro del segundo punto, yo también quería destacar, se nos quedó, es que en este punto es donde se hace el trabajo integral de las instituciones y de los profesionales, en la remisión, la referenciación y todo ese proceso que es bastante importante, en el cual pues todas las instituciones deben estar capacitadas y los profesionales pues para la atención y conocer bien la resolución, que creo que es bastante importante resaltar este puntico porque ahí entramos todos. Así es, muy bien, gracias, Luz. La parte del trabajo intersectorial, como tú lo mencionas, es súper importante. Listo, vamos a arrancar entonces con los siguientes pasos. Tenemos el paso número 4. Entonces, este paso habla sobre realizar una completa valoración clínica inicial a la víctima. Es como la valoración que hace el médico general cuando la víctima llega al servicio de urgencias. Entonces, este paso nos dice que esta valoración tiene que ser muy completa, debe realizarse tomando en cuenta las necesidades específicas de la exploración que plantea cada caso. ¿Qué nos querrá decir esto de necesidades específicas de la exploración? Hablando de exploración como la valoración que hace el médico. ¿Por qué creen que hacen referencia a este punto? Pues yo diría, profe, que sería porque qué tan fuerte fue el abuso, o sea, qué tan fuerte fue para saber cómo lo tratan y hacer las preguntas, algo que alcancé a leer por ahí, hacer las preguntas correspondientes y específicas. De pronto que si no entendemos o nos queda duda, preguntarle de nuevo, pero con forma más delicada, pero contundente, para que ella nos entienda. Entonces, aquí yo creo que las necesidades específicas sería que el médico haga la valoración de acorde al caso, o sea, a lo fuerte que fue el caso, a lo violento que fue. Sí, tienes toda la razón. Entonces, esta exploración específica se refiere como a esa clasificación, depende de esa clasificación del delito. Hablando de que si fue solo tocamiento, pues el médico no tiene una necesidad y pues es expresado por la víctima, ¿no? Si la víctima dice no, solo fue un tocamiento y no hubo como tal, por ejemplo, una penetración, no hubo como un roce por ejemplo, de tejidos o coito, ¿sí?
digamos, el médico no tiene que realizar la exploración más allá de lo que la víctima permita. También, pero también teniendo en cuenta como tú dices, fue la violencia contra la persona. En esta valoración, ¿sí? Cuando uno habla de valoración en el ámbito de medicina, abarca el examen físico general, ¿sí? Esa exploración que se hace cefalocaudalmente, o sea, de cabeza a pies. También se hace un examen genital, pero como lo estábamos hablando ahorita, eso depende de cómo fue el caso, ¿sí? Y se hace un examen mental, que esto es súper, súper importante. Componentes de la atención en salud para víctimas de violencia sexual. Entonces, hablamos de la atención de urgencia, inicio del protocolo de atención en salud mental y salud física, ¿sí? Diagnóstico clínico y paraclínico. Entonces, el diagnóstico clínico es lo que yo veo cuando estoy examinando a la persona, que tuvo de pronto un desgarro, que está herida, que tuvo laceraciones, que tuvo hematomas, moretones. Esa es la parte clínica. Y la parte paraclínica ya se habla más de los exámenes que pueden ser de sangre, en dado caso radiografías, en tomografías, ¿sí? Y esto va de acuerdo al tipo de violencia sexual. Si la persona fue víctima de tocamientos, pues no habrá una necesidad de tomar muestras de sangre para ver si está en riesgo de infección de transmisión sexual, ¿cierto? Dependiendo también del caso, se administra una profilaxis, ¿sí? Una profilaxis es un tratamiento para evitar infecciones de transmisión sexual, que ya vamos a ver cuáles son, y VIH-Sida. Dependiendo también del caso, se hace una anticoncepción de emergencia, que es otro paso. ¿Sí? La anticoncepción de emergencia y la profilaxis son un paso específico dentro de esta ruta. Se tiene que hacer una asesoría para la interrupción voluntaria de embarazo si la víctima lo considera así. Una recolección de evidencias, que es otro más de los pasos. La orientación a la familia. También no es como que la víctima llegó, se le hizo toda la atención ahí en el instante y la víctima se fue y ahí quedó todo. No, también es necesario hacer una orientación a la familia, pero además de eso, una planeación y un seguimiento para ver cómo está el estado de salud, tanto física de la persona como mental. Ese seguimiento tiene unos tiempos, unas semanas específicas, con una razón de ser. También se tiene que hacer una remisión a otros servicios de salud requeridos. Por ejemplo, si vemos que la persona ya está muy afectada en su salud mental y se considera un seguimiento por psiquiatría, se tiene que ordenar y hacer este seguimiento. Si la víctima fue, pues, qué tipo de violencia fue o incluyó agresión a partes físicas como los genitales de la mujer, entonces se puede derivar a ginecología. Si esta agresión también fue tan fuerte que fracturó algún hueso, ortopedia. Si necesita de pronto algún procedimiento quirúrgico, cirugía general, ¿sí? Eso también se brinda en esta ruta. Y la remisión a protección y reporte ante la justicia, que se activa la ruta ahí desde el sector salud, como lo comentaban ustedes en la parte intersectorial de referencia y contrarreferencia. En cuanto a la anamnesis, entonces la anamnesis es la entrevista que se le hace al paciente, a la víctima. Se debe solicitar a la persona que se va a examinar que haga un relato completo de los hechos. En el caso de requerirse preguntas orientadoras, las preguntas deben ser abiertas para que uno no esté sugiriendo la respuesta. Profe, tengo una duda. Ahí en la parte donde decía de la diapositiva que le hacían un procedimiento o sea, todas las personas que ingresan anticoncepción de emergencia, cuando una persona es víctima de violencia por protocolo, que hacen eso, o sea, desde que haya habido obviamente una violación, pues con riesgo de embarazo, o sea, le hacen ese examen, o sea, le colocan algún medicamento para que no quede embarazada, es lo que entiendo, por protocolo, o por decisión, o cómo es. Pues siempre hay que, en estos casos,
decirle a la víctima, esto es lo que vamos a hacer, entonces te vamos a dar medicamentos para tal y tal cosa, ¿sí? Entonces los medicamentos que ya les vamos a ver en el paso incluyen medicamentos para evitar infecciones de transmisión sexual, para VIH y SIDA y la anticoncepción de emergencia. Pero entonces no es como que se obligue a la persona, ¿sí? Pero sí se tiene que brindar, es un derecho, ¿sí? Es un derecho que la persona sepa que puede tomar esta anticoncepción de emergencia, ¿sí? Pero esta anticoncepción de emergencia también depende del tiempo, ¿sí? Si, me refiero al tipo de anticoncepción. Entonces va a ser medicamentos como tableta oral, sí, las tabletas orales que conocemos nosotras, que se toman de emergencia, esa es una, pero existen otros métodos dependiendo del tiempo que haya transcurrido la persona del acto. Pero siempre se ofrece, no es como que se le obliga, pero sí se le ofrece. Igual nosotros como los enfermeros somos los que damos los medicamentos, estamos en el deber de siempre decirle a la persona qué le estamos administrando, para qué sirve y cuáles riesgos o beneficios puede tener para su salud esta toma de los medicamentos. Pero O sea, siempre se pero ofrece. en ese orden de ideas se supone que no deberían de existir embarazos producto de violaciones. O sea, desde que se haga el protocolo, se supondría, ¿no? Se supondría, pero con los medicamentos siempre está la posibilidad de que exista un fallo terapéutico. Ok. La anamnesis, entonces estábamos hablando de la entrevista de la víctima. No se deben hacer suposiciones que le den otro rumbo a la entrevista. Entonces, ay, no, pero es que usted ya conoce a esa persona, entonces, ¿cómo? Sí, porque estamos juzgando a la persona y ahí en ese momento puede que la persona, en vez de darnos como la información completa, se abstenga, ¿sí? Debe evitarse el lenguaje técnico, hablar lo más sencillo, también eso depende del nivel de escolaridad de la persona. A víctimas menores de 3 años no se le hace una entrevista clínica directa, ¿cierto? Entonces no es como, ay, pero ¿qué te hicieron? ¿Dónde te tocaron? Muéstrame, no. No se hace a víctimas menores de 3 años, pues porque la información que se va a recolectar, en este caso, em, debe ser de la persona adulta protectora que esté a cargo, ¿sí? Lo que se tiene que hacer en estos casos es tranquilizar al niño. Se debe verificar que el informante sobre la víctima no sea el victimario. Eso es algo que a veces uno piensa, pues obvio, pero es controversial y puede llegar a pasar. Siempre, siempre hay que verificar que la persona que esté acompañando al menor de edad no sea el mismo agresor o el mismo victimario, ¿sí? Además de esto, nunca deben estar en el mismo escenario terapéutico con la persona, ¿sí? No hay que confrontar nunca, nunca a las víctimas con el agresor después de que ya se identificó eso. Entonces ustedes dirán, bueno, pero entonces en los niños, ¿cómo se hace? Entonces ahí comienza también la parte en la que la ruta, ¿sí? Se activa y si es un menor de edad, se tiene que llamar al ICBF para que ellos hagan todo el acompañamiento durante este proceso y comiencen a asegurar los derechos de la víctima. Súper indispensable para la anamnesis. Evitar la revictimización de la persona que está siendo afectada. Evaluar la situación de seguridad de la persona, ¿sí? Sí, para tomar medidas que reduzcan el riesgo. Si vemos que la persona está muy en riesgo, igual, a activar el sector protección. Tomar los datos de información general que faciliten la comprensión de la situación. En cuanto al incidente de violencia sexual que haya originado la consulta se esté atendiendo, debe quedar caracterizada la historia clínica. Hay unos diagnósticos con unos códigos específicos con los cuales se identifican en la historia clínica de la persona la violencia. También se tiene que registrar algunas acciones de la víctima que puedan tener implicaciones médico-legales. Por ejemplo, lo que hablábamos que la persona de pronto sufrió la agresión, pero llegó a hacer el reporte con otra ropa o se bañó, sí, porque eso también a la hora de recoger los elementos materiales probatorios, pues va a tomar otro rumbo, por decirlo así, la investigación. Si de pronto la persona, hay que preguntarle, si la persona orinó, porque eso también puede hacer como que se borre esos elementos materiales, no quiere decir que yo ya no vaya a recoger
elemento material probatorio, pero esto nos puede indicar de que ya no se ha caracterizado igual. Averiguar si la persona está tomando anticonceptivos. No obstante, no quiere decir que si la persona está tomando anticonceptivos no se deba también tomar una decisión en ese momento sobre la parte de la anticoncepción de emergencia. En mujeres hay que preguntar siempre la historia menstrual y obstétrica, ¿sí? Si hay antecedentes de partos vaginales o si la víctima se encuentra en estado de gestación, si también tiene algún otro antecedente de violencia sexual que no esté relacionado con el episodio actual. También se debe averiguar sobre historias de relaciones sexuales consentidas durante la última semana antes de que hubiese pasado los hechos. Si hay también un historial de mutilación sexual femenina. Y también súper importante preguntar el estado vacunal ante hepatitis B y tétanos. ¿Por qué? Porque dentro de los medicamentos que se ofrecen a la víctima están este tipo de medicamentos, la vacuna contra la hepatitis B y la del tétano. Si la víctima se encuentra muy agitada, ansiosa o depresiva, al punto de que se hace imposible para el médico o la médica general hacer el examen o la valoración o la anamnesis detalladamente y completamente, primero se tiene que hacer una estabilización de situaciones médicas urgentes, ¿sí? Incluyendo la valoración y manejo de los riesgos de auto y heteroagresión. Pues entonces, si la persona que yo voy a atender está demasiado ansiosa y yo la veo que puede llegar a ser violenta para él mismo o para el resto de la comunidad, yo lo primero que tengo que hacer es tranquilizar a la persona, ¿sí? Súper importante que la atención sea humanizada durante toda la estancia que esté la persona en el centro de salud. Súper importante el consentimiento. ¿Alguien sabe qué significa el consentimiento informado Sí, en este caso? señora. El consentimiento informado es un documento, protocolo que debe existir para o sea, permiso para dar autorización para que el caso sea revisado, para que el caso sea intervenido por otros profesionales. La palabra lo dice como consentir que se tomen acciones en pro del bienestar de la persona, pero con su autorización. Entonces, el consentimiento informado, como tú lo mencionas, sí tiene un documento, pero es como todo el protocolo. El documento hace parte del consentimiento, pero el consentimiento incluye también que yo informe a la persona qué le voy a hacer, cómo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer, ¿sí? También incluye si la persona no quiere hacerlo, yo tengo que ser explícito en buscar otras formas de solucionar, digamos, ese problema. Encontrar otros caminos de solución. Si la persona dice, no, yo definitivamente no quiero que me realicen este procedimiento, yo le debo informar cuáles son de pronto las consecuencias y qué otras opciones tiene. Eso es el consentimiento informado. Entonces, siempre para cualquier acto médico, para cualquier procedimiento, valoración, anamnesis, administración de medicamentos, cirugía, todo eso, la persona siempre tiene que haber firmado este documento de consentimiento informado, pero también conocer todo lo que viene consigo. Entonces se exige que la persona nos dé un consentimiento explícito para efectuar cada uno de estos procedimientos. Además, se tiene que hacer acciones de desculpabilización y reiteración a la víctima que fue muy valiente al buscar ayuda ante la victimización sufrida. Se tiene que hacer una tranquilización verbal cada vez que sea necesario durante el examen. Entonces, si yo estoy haciendo la valoración y la persona empezó a mostrar ansiosa, entonces yo tengo que parar. Yo paro y tranquilizo a la persona para poder seguir con el examen, ¿sí? Estos son como un resumen grande. Entonces, examen clínico general, valoración general de apariencia general, el examen clínico completo y el examen físico completo. También la resolución nos hace
como un resumen de en cada aspecto, como les contaba ahorita, cefalocaudalmente de la víctima que se tiene que valorar. En cuanto al estado neurológico, compete toda la parte de conciencia, qué tan orientada está la persona. En la parte neurológica también podemos de pronto ver signos de ansiedad, ver signos de pronto de depresión, ¿sí? Se valora también el estado de las pupilas, las funciones motoras, es decir, la parte del movimiento. Se tiene que revisar también la parte sensitiva, revisar el cráneo o la cara. Profe, Sí. una pregunta. ¿Cómo es el manejo que se le da, digamos, a las personas que son víctimas de violencia sexual y llegan o los llevan al centro médico y llegan desorientados? ¿De qué forma se valoraría se le brinda la primera atención a esa persona? Hay que mirar cuál es la causa de la desorientación. Entonces, si el médico de pronto no detecta que sea algo aparente, por ejemplo, que la persona esté en un estado de shock y por eso esté desorientada, entonces lo que se prosigue es hacer los exámenes paraclínicos. Entonces, de pronto un TAC para ver de pronto si ya cerebralmente hay un daño, o se pide la valoración por un especialista para que ellos determinen cuál es la causa de la desorientación y claramente pues se da un espacio para que la persona vuelva a estar orientada y ahí sí puede hacer la valoración, porque pues Ok, profe. desorientada va a ser súper difícil. En cuanto al... No te escucho bien. Discúlpame, ahí de pronto, sí, hola. Sí. Un favor, ahí en ese caso de pronto sería como un examen clínico para saber si de pronto una persona está bajo el efecto de sustancias psicoactivas, se haría como un examen de sangre o algo así. Sí, lo que pasa es que ese tipo de exámenes por lo general se hacen en lugares donde haya medicina legal, porque son los lugares o los laboratorios en donde se detectan en sangre o bueno, en algunos tipos de líquidos, ya bien sea alcohol o drogas. Profe, o sea que en este caso hacen traslado de la víctima porque se supone que dice que en cualquier institución debe estar dispuesta a la primera atención, ¿no? Pero digamos, como dice la compañera, si llega de pronto bajo efectos de sustancias alucinógenas, en este caso, ¿se hace el traslado o hacen la atención que se necesita ahí y luego sí hacen el traslado o cómo lo hacen? Sí, ya hablando de estos exámenes para de pronto detectar este tipo de sustancias, lo que se hace es trasladar la muestra. No es necesario trasladar a toda la persona. La persona puede recibir la atención en el lugar y lo que se hace es el traslado de la muestra al lugar donde hagan este tipo de prueba. Listo. Hablando del estado neurológico o de esa primera valoración de la cefalocaudal, siempre, si el médico encuentra una herida, una contusión en cualquier parte del cuerpo, se tiene que hacer una descripción muy específica en la historia clínica. Y si se considera necesario, también se tiene que recoger una muestra para que esto sea un elemento material probatorio. Se tiene que hacer un examen de oídos, buscando si hubo mucho trauma, si hubo muchos golpes, buscando ruptura del tímpano, hematoma o cualquier otra anomalía. Se tiene que revisar cuello, mamas y pezones, buscando marcas de estrangulación, rasguños o cualquier otro signo de trauma. En cuanto a los pezones y las mamas, se buscan contusiones, mordeduras, chupones o cualquier otro tipo de violencia. Se tiene que hacer una valoración de la región paragenital, toda esta región que está cerca a los genitales de la persona, tiene que hacerse muy cuidadosamente, buscando rastros de fluidos o lesiones. Se tiene que documentar cualquier enrojecimiento, hinchazón, corte o abrasión, y dependiendo del consentimiento que nos dé la víctima y de ser necesario, se deben tomar pruebas o muestras para el análisis forense. En la inspección visual de la cara y la mucosa oral,
se tiene que buscar igual algún rasgo de violencia, bien sea quemadura, contusión, hinchazón. En cuanto a la mucosa oral y labial, se buscan hematomas, equimosis, desgarros, lesiones, se hace una valoración del paladar también. En cuanto a los dientes, se buscan fracturas, desplazamientos, ausencias. La presencia de lesiones en esta área puede decir que puede decirle al médico que el paciente requiere una radiografía panorámica para hacer como una evaluación completa de la estructura ósea de esta parte. La derivación a especialistas se hace si el médico sospecha que hay una lesión grave que requiere una valoración más detallada y se tiene que referir a la víctima a un odontólogo, a un cirujano maxilofacial si ya se detectó de pronto alguna alteración en estas cavidades. Se hace una clasificación de la lesión identificada según la gravedad, como la escala de Glasgow, que es una escala que utilizamos en salud, en medicina, para hacer una valoración de la parte neurológica y evalúa unos aspectos súper específicos. Y con esos aspectos se toman decisiones muy importantes. Entonces, en la escala de Glasgow se valora la apertura ocular. Entonces, si la persona, cuando uno lo habla, puede abrir los ojos espontáneamente, si la persona reacciona ante un estímulo físico, si la parte motora se encuentra bien. Dentro de esta evaluación clínica, además, obviamente, de la parte de la exploración física, se deben tener en cuenta unos factores en cuanto al entorno, al inicio del examen, a la técnica con la que se está haciendo el examen. Súper importante la documentación, el registro en la historia clínica y otros registros que también son unas notificaciones para el Instituto Nacional de Salud. Y también hay aspectos súper importantes en cuanto a la terminación del examen. Hablando de la preparación del entorno, se tiene que garantizar que el espacio donde se esté haciendo una valoración a la víctima sea privado. Entonces, que sea el consultorio, siempre tiene que haber dispuesto en el protocolo de todas las instituciones un consultorio para hacer la valoración de las víctimas, así como se tiene que procurar que en todos los turnos de los servicios de urgencias haya personal médico femenino, ¿sí? Para garantizarle a la persona que pueda escoger el profesional que la vaya a atender. Este ambiente o este consultorio tiene que ser cálido y tiene que ser bien iluminado en busca de que o en pro de que el médico pueda hacer un examen súper detallado y completo. Este consultorio, desde la parte de habilitación de servicios de salud, tiene que contar con unas herramientas necesarias. Tiene que tener de pronto una cinta métrica, tiene que tener un peso para tomar todas estas medidas de la paciente, tiene que contar con un otoscopio, con los elementos de hacer una valoración, por ejemplo, de ojos, de oído, tiene que ser muy completo. Y esto tiene que cumplir estos requerimientos según la parte de habilitación de servicios de salud, ¿sí? Por eso es que tiene que estar dispuesto un consultorio específicamente para las víctimas. Si es necesario, el médico puede pedir que haya un asistente del mismo género de la víctima para brindar un soporte durante el examen. En cuanto al inicio del examen, se hace un repaso con la víctima del propósito y los pasos del examen. Este está aquí porque necesitamos hacerle la valoración. En esta valoración yo voy a mirar tal cosa, ¿sí? Para eso ayuda a disminuir la ansiedad de la persona y pues va a facilitar el examen. Siempre para cualquier cosa se tiene que obtener el conocimiento. Entonces, la voy a valorar en tal parte, voy a observar tal parte, siempre. Reitere que la víctima puede detener el examen en cualquier momento. En cuanto a la técnica, ya al hacer, se tiene que utilizar guantes limpios y evitar cualquier zona de contacto innecesario. Se tiene que examinar cuidadosamente la zona genital y anal buscando signos de trauma, enrojecimiento, ¿sí? Perdón, profe. Hay algo muy importante normalmente en los consultorios médicos que están preparados para este tema.
hay un paquete, que le llamamos paquete, que es el paquete que tiene todo lo necesario para el momento. O sea, es una bata, la bata del médico es diferente, el espejo, o sea, lo que se va a hacer el El ejercicio kit. de valoración al paciente es totalmente diferente, inclusive trae las bolsas para embalar la ropa que el paciente lleve. No, pues me Sí, parece importante tener eso en sí, cuenta. sí, súper importante, gracias. Sí, como tú lo dices, existe un kit. Entonces, en ese kit va a estar todos los elementos de protección personal que tiene el médico, que va a usar el médico y pues el asistente si así lo requiere. Incluye también los medicamentos de la profilaxis, incluye, como tú los dices, de pronto el espéculo para realizar una valoración, incluye las bolsas y todo lo que es necesario para la recolección del elemento material probatorio. Y todos los servicios de urgencias tienen que contar con eso. También lo vamos a ver un poquito más adelante, más a detalle. Hablábamos entonces de las lesiones que pueden surgir después de un acceso carnal, entonces que eran desgarros, contusiones, inflamación, laceraciones, signos de trauma o enrojecimiento, ¿sí? También se tienen que utilizar, bueno, en cuanto a la documentación, hay alguien que tiene el micrófono prendido, porfa, revisen. La historia clínica, ¿sí? La historia clínica de violencia sexual también es una historia clínica diferente a la de cualquier otro tipo de consulta. Esta historia clínica contiene algunos diagramas, entonces en esos diagramas el médico va a reportar en dónde de pronto encuentra laceraciones para ser más específico, porque recuerden que la historia clínica es un documento médico legal y eso también va a ser parte de todo el acceso que va a tener la víctima a la justicia. En cuanto a la terminación del examen, también existen unos pasos específicos. Permitirle a la víctima que se vista en privado, hablar con la víctima después del examen para asegurarse que se sienta bien y para responder cualquier duda o pregunta. En cuanto a la consulta inicial después de 72 horas, pero antes de una semana de transcurrida la agresión sexual, se hace una valoración física genital y se debe orientar a documentar el tamaño y color de cualquier tipo de herida o cicatriz en cualquier parte del cuerpo. Y se registrará cualquier lesión, proceso de curación o cicatriz en el área genital, pues por lo que ya pasaron más de 72 horas. Si la consulta ocurre después de una semana de agresión sexual y no hay ni contusiones, ni laceraciones, ni quejas, ni síntomas, hay una poca indicación de un examen pélvico. Si el hecho y la persona refiere que fue hace más de este tiempo, no hay necesidad de hacer esta exploración. Sin embargo, sí se tiene que hacer un examen físico genital y general, perdón, y anal, pero general, efectuando, buscando cuidadosamente en este tipo de personas, seguido por la explicación de que todo se ha encontrado sin alteraciones para tranquilizar a la persona y esto pues va a tener un gran valor terapéutico. Eso era el paso número 4 que hablaba específicamente sobre la valoración, la anamnesis en la primera consulta. En esta atención también se tiene que tomar unas pruebas diagnósticas que son necesarias para explorar el estado de salud de la víctima en la evaluación inicial. Entonces, van a incluir. Esto es como la parte ya de infecciones de transmisión sexual a las que pueden estar expuestas las víctimas después de la agresión. Serología, que es un examen que se hace para detectar de pronto si hay sífilis. Toma endocervical para gram y cultivo, entonces se hace una toma, un examen muy similar a la citología en busca de recoger de pronto material o de observar también si hay algún signo de alguna infección. Y esas muestras bueno, se llevan al laboratorio y se analizan con varias formas, con cultivo de agar de chocolate, para detectar también de pronto infección por gonorrea. Se hace un frotis fresco, que es un examen para buscar tricomonas vaginales, que puede ser otra infección de transmisión sexual.
Se hace una prueba de tamizaje para VIH. Súper importante que entendamos que las pruebas de tamizaje para VIH requieren un proceso diferente porque los resultados no son tan fáciles de interpretar. Entonces, siempre se tiene que hacer a la persona una educación, porque no siempre que yo recibo un resultado de prueba de tamizaje para VIH y ese es positivo, quiere decir que yo ya tenga una infección por el virus de la inmunodeficiencia. Se tiene que seguir haciendo una serie de exámenes para comprobar que efectivamente sí uno tiene la infección. Se realizan tomas de muestras de sangre para buscar antígenos contra hepatitis B. La hepatitis B también es una infección de transmisión sexual. Y se busca o se efectúa la búsqueda de espermatozoides en diversas pruebas según pues se haya cometido el acto. En cuanto a las pruebas diagnósticas, sí. Una pregunta. Cuando yo estoy haciendo las prácticas en el hospital, habían casos en que las mujeres habían pasado por un hecho como el que estamos hablando varias veces. En cuanto a la pastilla que se les da para prevenir infecciones de transmisión sexual, esa pastilla se puede llegar a tomar en varias ocasiones, o sea, en varias etapas de que le haya pasado a la persona, pero se puede tomar más de una vez. Depende O sea, de no. qué medicamentos sea y de pronto si la persona ya presenta, porque por lo general estamos hablando de antibióticos y de antirretrovirales en el caso de VIH, ¿sí? Sí. Entonces, si ya de pronto el antibiótico fue tomado en un rango de tiempo, tendría que esperarse que esto va a proteger a la víctima. Sí. Ya. Pero O entonces sea, todo sí, depende por del ejemplo, tiempo. hay veces que pasan, no sé, 2, 3 meses Igual y se vuelve tiene y que, pasa. ahí lo que se hace es tomar las pruebas de laboratorio o mediante la exploración física o mirar específicamente cuál de pronto es el antibiótico que está tomando y qué espectro tiene para cubrir esa infección. Profe, normalmente los antibióticos no son una sola toma. No sé si está hablando de pronto de la pastilla del día después. Porque el No, antibiótico mire que en así, este caso sí, ya vamos a ver lo de profilaxis. Mejor dicho, espérenme que ya llegamos allá, ¿listo? Bueno, solicitud de pruebas diagnósticas en víctimas que consultan en las primeras 72 horas después de la agresión. Entonces, se solicitan todas las pruebas diagnósticas mencionadas anteriormente para todas las víctimas de asalto sexual, abuso sexual o explotación sexual comercial de niños y niñas y adolescentes que consultan al sector salud en las primeras 72 horas. Siempre debe ser solicitada la asesoría, que era lo que les comentaba, la asesoría para la prueba de VIH y la prueba rápida de anticuerpos, siempre. Para víctimas de otros tipos de violencia sexual, se realizará esta prueba y la prueba rápida de anticuerpos dependiendo del caso. En la historia clínica de todos los casos se debe registrar que el médico solicitó estas pruebas junto con los resultados y la interpretación, porque puede poner resultado negativo, positivo, 3 cruces, 1100, no sé qué, miligramos sobre decilitro, pero tiene que decir el médico especificar qué significa eso, ¿sí? Porque dependiendo de esa interpretación, pues se tienen que tomar conductas más adelante, además de que, como les vuelvo a repetir, la historia clínica es un documento médico legal y eso sirve primero para que la persona acceda a la parte de justicia, pero también salvaguardar la profesión del médico. Entonces, haciendo como un resumen también de todos estos exámenes que se tienen que pedir, entonces vamos a hablar de prueba de embarazo, asesoría para prueba de VIH, la prueba de VIH, el examen confirmatorio para VIH. Después de que esa primera prueba salga positiva, se hace un examen
a los 6 meses, y ahí es donde sí nos comprueba que la persona de pronto pues adquirió esta infección. Y en los otros exámenes diagnósticos para que ya hablamos para confirmatorios para infecciones de transmisión sexual. Bueno. Paremos aquí un momentico. Vamos a hacer una actividad. Entonces, la idea es que ya nos dividamos en salas, como en la última clase. Si quieren, tómenle un pantallazo. La idea es que yo les voy a, creo que en el Drive ya están subidos algunas, esta legislación. Vamos a hacer 4 grupos y vamos a hacer una lectura y un mapa mental con las ideas más importantes de esta legislación por grupos. El mapa mental lo pueden hacer si quieren a mano, después igual le tomamos una foto y lo proyectamos y les queda más fácil, o si quieren de pronto utilizar alguna herramienta o conocen alguna herramienta que sea fácil de usar, la pueden hacer. Profe, ¿el mapa sería uno por grupo o individual? Pueden hacerlo uno por grupo, pero cada uno va a quedar en su carpeta esa evidencia. ¿Listo? ¿Le tomaron el pantallazo a los grupos? Sí, profe. Listo. Entonces, déjenme ver a ver si yo ya los compartí en el Drive. Creo que sí. Bueno, hice ahí una pausa porque todo el tema de paso por paso se vuelve muy tedioso y muy monótono. Igual lo podemos retomar, lo podemos seguir, bueno, lo vamos a seguir retomando en las otras clases, de pronto para que ustedes no se abrumen, porque toda esta parte médica a veces es un poco tediosa y compleja. Ya no encuentro mi carpeta material. Hay personas hubo personas que crearon su carpeta dentro de material. Revisen dentro de mi carpeta de material. Sáquenla de ahí, porfa. Porque si no, cuando yo vaya a calificar, no encuentro. Sí, en la carpeta de material, clase 1, van a encontrar los documentos sobre estas legislaciones. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí de los pasos que vimos hoy, de los 2 pasos que vimos hoy? No, profe, hasta el momento está clara. Listo. Importante que no se nombró es que no se debe de pronto hacer lavado, mirar, tomar muestra de las uñas de la víctima, porque muchas veces las uñas, la víctima al defenderse deja muestras y que sirven mucho para la parte forense. Sí, muy bien, Washington. La parte es algo súper importante donde podemos recoger también material probatorio. Quizás de pronto lo vemos en la sesión donde vamos a ver todo lo de medicina legal, pero sí, es algo súper importante a tener en cuenta. Regálenme un momento, creo acá las salas. Bueno, entonces, mientras tanto, mañana ya tenemos nuestro primer cuestionario listo para que no vayan a faltar. Para que no vayan a faltar a la clase, pero tampoco se me preocupen. Porque vamos a hacer un repaso, ¿listo? 4.
Listo, ya creé las 4 salas. Hola, Juliet Quintero. ¿Tuviste Hola, problemas? profe. Qué pena, sí, es que me mandó al grupo 3, pero cuando le di entrar se salió, entonces. Te voy a mandar a otro grupo porque ya no me deja asignarte a ese grupo, ¿listo? Vale. ¿Sí pudiste unirte, Juliet? No, no me ha parecido nada. Espérame a ver. ¿Y ahora? No, profe, nada. No, pues si quieres tranquila, escoge uno de las legislaciones y cualquier cosa complementas a tus compañeros, ¿listo? Ah, listo, listo. Gracias.